Escuche, creo que aún puedo. Ya basta, ya no hay nada que puedas hacer. Esa era mi última estación, ya no tengo naves ni almacenes, no tengo nada. Curset solo podía escuchar con la cabeza baja como Arpecchio le decía de forma indirecta que había fracasado en su trabajo. Aquello para lo que fue contratada en primer lugar, creyendo que sería quien podría lograr lo imposible. Ambos habían sido unos ilusos por creer que ella podría hacer algo que nadie más había podido. Supongo que con esto entiendes que ya no requiero de tus servicios. Ella solo asintió en silencio y la transmisión acabó. Sin ninguna forma de poder seguir con sus operaciones, prácticamente sin personal, con su tapadera totalmente destruida y al borde de la bancarrota, Arpecchio linchó y le ponía fin a sus actividades criminales y disolvía su organización. Los pocos activos que le quedaban los usaría para intentar irse a algún planeta lejano antes de que toda su extinta red de tráfico y contrabando fuera descubierta. Por el otro lado, con Pasa muerto, el centro de operaciones arrasado y sin nadie con la suficiente autoridad como para tomar el mando, o que esté dispuesto a hacerlo, el sindicato de Pasa también se desintegraba de forma mucho más caótica. En solo un día los pesos pesados del contrabando habían caído por la acción de un único individuo, quien hasta ese entonces era considerado incapaz de hacer tal proeza por sí mismo. Pero Curset estaba decidida a ponerle fin a él también. Tras dar una profunda bocanada de aire y expulsarla lentamente para tranquilizarse y centrarse, salió del pequeño cuarto donde había tenido lugar la reunión y se dirigió hacia la cabina de la corbeta. Esa era una de las corbetas de la flota de Pasa, se usaban para encargos más pequeños y que necesitasen pasar más desapercibidos. Era del mismo modelo que Curset usaba como hogar en trabajos más largos, y que había perdido con la destrucción de la estación. Pitch y Kalin estaban a los controles, pretendiendo que no habían escuchado la conversación entre Curset y Arpecchio, esperando que el viaje hiperespacial los llevase hasta las coordenadas establecidas. Ambos tenían diferentes grados de preocupación sobre lo que estaban haciendo, y a diferencia de Pitch, Kalin no temería transmitirle sus dudas a Curset. ¿Estás segura de que esto es una buena idea? La fragata de Wenko tiene al menos 200 tripulantes y nosotros solo somos 3. También éramos 3 cuando te sacamos de la cárcel, ¿recuerdas? Solo digo que podríamos pensar en un plan menos brusco y más detallado. Curset sabía que era más que probable que los 3 muriesen pronto, pero solo ahora consideraba que quizá no era justo que ellos compartiesen ese destino por un capricho de ella, no otra vez, ya había perdido muchos amigos. Escuchen, no voy a obligarlos a ir conmigo, si quieren pueden irse en las cápsulas de escape. ¿Y vas a hacerlo todo tú sola? Así sí vas a acabar muerta. Es curioso, de los dos creí que tú serías el que estaría de acuerdo en irse. Sí, bueno, supongo que si estoy aquí es por mi cuenta. Kalin reafirmó su deseo de quedarse. El sentimiento de culpabilidad le decía que debía hacerlo. Curset se preguntaba cómo era posible que Wenko conociese las tapaderas de Pasa y Arpecchio, ambos habían invertido cuantiosas cantidades en mantener sus fachadas. Kalin tenía la respuesta porque esa información era de él. Luego de que lo liberaran de su cautiverio, y al volver a uno de sus refugios, se dio cuenta de que alguien había estado hurgando entre sus cosas, varias de sus computadoras habían sido intervenidas, y entre la información robada se encontraban los datos que habían hecho posibles los ataques. Al principio no sabía quién habría podido ser, pero después del devastador golpe, unir las piezas fue fácil. Por lo que en parte esta también era su venganza. Solo unos segundos después su objetivo aparecía frente a ellos. Todos los ojos se fijaron en el planeta de tonalidad árida con múltiples cuerpos de agua azul pálidos que había a la lejanía. Sobre este la silueta ennegrecida de una solitaria nave de tamaño mediano se visualizaba a simple vista, la misma nave que estaban buscando. En cuanto la localizaron, llevaron la potencia de los motores al máximo y se prepararon. El plan de Curset consistía en lanzarse de cara contra la nave de Wenko. En su enfrentamiento en los alrededores de la estación de Arpecchio, Curset se percató de cómo una nave pequeña se estrelló contra los escudos y la fuerza del impacto pareció afectarlos de sobremanera.
Si una nave pequeña hacía temblar los escudos, una más grande de seguro bastaría para atravesarlos. Para salir del área de alcance del cañón de iones se acercarían por detrás. Una vez que la fragata estaba en curso de colisión, los tres se dirigieron hacia la parte trasera y se encerraron en el baño de la nave con los trajes presurizados listos ante cualquier inconveniente. Esperaron ansiosos y nerviosos, agachados y apoyados contra la pared. De pronto la nave se sacudió con bastante violencia, chirriando y crujiendo como si fuese a partirse, pero sin sentirse realmente como si hubiesen golpeado algo. Supusieron que ese debió ser el escudo, en tal caso ya faltaba poco para el verdadero choque, por lo que se encogieron aún más en su reducido espacio para prepararse lo más que pudiesen. Cuando finalmente las dos naves chocaron, la sacudida anterior pareció ser solo una abanicada comparada con la colisión real. Podían oír cómo todo se despedazaba al otro lado de la fina puerta que los separaba, mientras en su interior cada uno rogaba porque la habitación en la que se encontraban no corriese el mismo destino que el resto de la nave. Cuando por fin todo se calmó, prepararon sus armas y revisaron que los trajes presurizados no estuviesen dañados. Detrás de la puerta se escuchaba un gran alboroto de voces y alarmas, por lo que supieron que su plan había funcionado. En cuanto abrieron la puerta se encontraron con su corbeta completamente destrozada y un agujero monumental que daba paso al interior de la nave de Wenko. Milagrosamente su nave no se había aplastado contra la corbeta, incluso Cursed estaba asombrada de que hubiese funcionado. Luego de pasar entre los escombros de su nave y poner las patas en la corbeta de Wenko, se dieron cuenta de que los tripulantes se estaban alejando de la zona de impacto cuando ellos esperaban que intentasen detenerlos. Seguramente se van por la fisura en el casco y el miedo a la descompresión. Lo que significa que pronto van a sellar esta zona, así que será mejor darnos prisa. Cada uno ya sabía qué hacer, por lo que luego de una última revisión de su equipo los tres se separarían. Kalin y Pitch irían hacia el nivel inferior, mientras que Cursed se abriría paso por sí sola hasta el puente. Avanzó dejando atrás el ascensor y en su lugar subió las escaleras agachada ante cualquier recibimiento que la estuviese esperando. Por fortuna para ella, el caos generado había hecho que la tripulación de la nave se preocupara más por ponerse a salvo que por los intrusos. Ocasionalmente alguien se le interponía, pero no tomaba mucho librarse de aquel. Cursed pudo avanzar sin muchos inconvenientes un buen par de pisos antes de toparse con un obstáculo mayor. Un grupo numeroso de piratas le cortaron el paso a base de disparos, haciendo que ella tuviera que cubrirse en una esquina. Sabía que si se quedaba ahí por mucho tiempo, no pasaría mucho antes de que llegasen más por el pasillo aledaño y la encerrasen, así que contactó con los chicos. Ya hay algunas cargas secundarias listas, faltan varias que instalar todavía antes de pasar a las más grandes. ¿Detonen alguna? Necesito quitarle algo de presión de encima. Con el pulsar de un botón, Kalin hizo estallar uno de los explosivos que habían plantado, eligió a propósito la que estaba puesta en la antena, dejando a la nave incomunicada tras la explosión. Una breve sacudida agitó la zona delantera de la nave. Eso distrajo bastante a los hombres que le cortaban el paso como para poder dispararles de vuelta. Luego hubo dos explosiones más separadas por algunos segundos. Realmente eran pocos los piratas que intentaban frenar a Cursed, buena parte de la tripulación estaban más asustados al creer que el ataque era de una escala mucho mayor que la real. Y las explosiones ayudaban bastante a expandir esa sensación. Aún así otro grupo de piratas volvió a cortarle el paso y si seguía así no tardaría mucho que la encerrasen doblando una esquina y la acribillasen. Después de pensar por un momento recordó los ductos de ventilación, los mismos que había usado la primera vez, por lo que volvería a usarlos hasta llegar detrás de los piratas que le cortaban el paso y dispararles hasta que la celda de energía se sobrecalentó y tuvo que tomar otra arma del suelo. Por fin estaba frente a la compuerta que daba al puente de mando, ahí estaba la única persona por la que había venido hasta aquí, cualquier otro que estuviese dentro no importaba.
En cuanto se abrió la puerta, Curset entró disparando a quien tuviese al alcance, estuviese armado o no, hasta no dejar a nadie con vida a excepción del gato gris que se ocultaba tras el asiento del capitán. Curset lo haría salir de su escondite, gritándole con una ira notoria pero contenida. Wenko saldría con las manos en alto y una sonrisa que bordeaba lo burlesca, como si obtener un arma apuntándole para él solo fuese un juego, algo de todos los días. Bravo, estoy muy impresionado. Honestamente no pensé volver a verte, debo agradecerte por haberme ayudado con esas lagartijas. Curset sostenía el arma con tanta fuerza que parecía que en cualquier momento iba a destrozarla con sus manos. Toda la ira, rabia y desprecio acumulados se reflejaban vivamente en la mirada asesina de Curset, tanto así que Wenko por un momento creyó poder ver todas esas emociones como si fuese llamas saliendo de sus ojos. Solo entonces entendió en lo que se había metido. Hey, escucha, no hay necesidad de esto, ¿por qué no empezamos desde cero? Piensa en todo lo que podrías conseguir si trabajamos juntos. Silencio, no me interesa nada de lo que puedas ofrecer. Quiero respuestas, ahora. Oye, así funcionan las cosas en este rubro, es un juego de poder. No quería estar entre los peces y gordos, quiero ser el pez gordo, no rendirle cuentas a nadie sino que me las rindan a mí. Vamos, no sé que lo entiendes. Esa fue la gota que colmó el vaso. La rabia le hizo hervir la sangre de forma inmediata y sin siquiera pensarlo asestó un puñetazo en el hocico del gato, el que caería al suelo detrás de una de las consolas tras tropezar luego del golpe. Y apenas intentó ponerse de pie, Curset empezó a disparar sobre él, obligándolo a mantenerse agachado mientras intentaba escapar. Curset avanzaba atenta al más mínimo ruido, buscando a Wenko tanto con la vista como con la mira de su arma. El gato, por su parte, avanzaba gateando tras las consolas intentando llegar hasta la entrada. En un momento de confianza se asomó ligeramente para observar qué tan lejos estaba de la salida. Al ver que parecía estar despejado, trató de levantarse con cuidado pero sería sorprendido por Curset, quien le llegaría por la espalda, sujetándolo y lanzándolo contra una de las consolas y luego cayendo al suelo. Cuando intentó ponerse de pie recibió un puñetazo que lo volvió a tirar al piso. Luego Curset se le pondría encima presionando su rodilla contra el pecho de Wenko y lo comenzaría a golpear repetidamente, aumentando su ira contra él con cada golpe y sin detenerse hasta que creyó que ya lo había sacado todo. Cuando por fin se calmó, retiró su rodilla y se alejó un par de pasos. Con los nudillos ensangrentados, observaba cómo el gato moribundo se intentaba poner de pie una última vez, con el rostro destrozado solo para caer de rodillas. Entonces el comunicador de Curset sonaría. Ya está todo listo, cuando quieras. Wenko seguía de rodillas frente a ella, ya completamente rendido, sin fuerzas y listo para el tiro de gracia. Pero Curset no le daría ese gusto. ¿Qué esperas? Acaba con esto de una vez. Lo de antes fue solo para desquitarme, una muerte rápida es más de lo que mereces, quiero que sufras, y vine para asegurarme de que así sea. Curset dio la señal a Kalin y la carga principal fue detonada. Esta vez la explosión fue enormemente más violenta, destruyendo el módulo de soporte vital de la nave y haciendo caer al gato al suelo con la sacudida. Curset entonces se daría la vuelta y simplemente se marcharía, mientras Wenko se levantaba a duras penas y veía en los monitores cómo los niveles de oxígeno de la nave empezaban a descender. Curset salió del puente, cerró la puerta y le disparó al tablero. Recorrió el camino de vuelta con total tranquilidad, su traje le proveía de oxígeno por lo que no tenía prisa. Volvió sobre sus pasos por los pasillos, topándose ocasionalmente con algún tripulante que se esforzaba desesperado por respirar. Pasó por la nave estrellada y descendió otro nivel hasta el hangar donde Kalin y Pitts la esperaban para irse. Los tres observaban por el ventanal de la cápsula de escape cómo se alejaban de la fragata poco a poco, con una enorme bola de fuego emanando por debajo en la zona de la explosión. Cuando ya estuvieron a una distancia prudente, detonaron el resto de las bombas. Los motores desaparecieron envueltos en una gran explosión, y como si fuesen fuegos artificiales, el hangar empezó a estallar repetidamente destruyendo naves y las cápsulas de escape restantes.
Por último, la corbeta en la que habían llegado también detonó, dejando un hueco en el casco que daba al espacio exterior, succionando hacia afuera todo lo que estuviese a su alcance. Curset sentía una mezcla de emociones al ver la nave en llamas flotando a la deriva. Aún se sentía enojada y triste, pero también sentía una satisfacción tremenda en la escena que presenciaba. Si había algo que aún no sentía, era tranquilidad. ¿Y ahora qué? ¿Ya se acabó simplemente? Aún me queda un asunto pendiente, tengo que encontrar a esa nave y a ese piloto. ¿Todavía sigues con eso? Ya no tenemos nada que hacer, ¿por qué sigues tan obsesionada con eso? Para mí aún no ha acabado. Aún siento que algo va mal conmigo misma, y no estaré tranquila hasta averiguar qué es. ¿Y sabes a dónde ir siquiera? Sí, a un planeta llamado Kyo. ¿Estás loca? Ese planeta está en guerra. Ahí es donde estará de seguro. Esto es algo que debo hacer sola, no voy a arrastrar a nadie más. Sé que es posible que no vuelva, pero para este punto, tampoco me queda mucho por lo que deba volver.